Bueno, parece que ya cordial saludo, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos y todas bien. No siendo más, agradecemos aquí su presencia a los que están ya conectados y muchas gracias, profesora Rudy Amanda, por acompañarnos otra vez en el día de hoy. Tiene usted la palabra. Prosiga con la clase. Aquí estaremos. Muchísimas gracias a todos y que disfruten la jornada. Ok, muy buenas tardes, como para todos y todas quienes están en este espacio el día de hoy. Nuevamente, decirles que vamos como a continuar con el ejercicio. Hoy vamos a profundizar sobre la noción de territorio, tanto para los pueblos indígenas como para el pueblo afrocolombiano y también pues para el pueblo ron, y también vamos a avanzar un poco en algunas otras estrategias que hay alrededor del proceso territorial, ¿no? En el caso específicamente de los territorios eh, campesinos, ¿no? Que son como nuevas formas también a partir de las reservas campesinas y territorios agroalimentarios, otras formas jurídicas que se incorpora sobre todo a partir del acuerdo de paz y también a partir de el reconocimiento del campesinado como un sujeto colectivo, ¿no? Entonces voy a proyectar. Un poco la dinámica va a ser como el día de ayer. El objetivo es que ustedes también puedan como hacer comentarios, preguntas, sugerencias, porque en la medida que ustedes puedan como interactuar con el contenido, hacerle preguntas, se enriquece mucho más la clase, ¿no? En la medida que haya pues más silencios, pues soy como yo solamente hablando y diciendo cosas, pero el objetivo es que podamos hacer también una conversación como en esa doble vía. Entonces, ayer, para hacer un poquito de repaso, ayer vimos un poquito de historia agraria afrocolombiana indígena, hicimos un repaso por algunos elementos históricos, ¿no? Conectamos con África, luego conectamos con la historia agraria indígena, luego conectamos todo esto con el periodo de la colonia, su importancia, ¿no? Por los efectos que tiene hoy sobre el presente y la contemporaneidad temporal que habitamos. Vimos también sobre la materialidad de las implicaciones de estos procesos de larga duración, de violencia, de despojo, extractivismo, cómo constituyen pues una deuda histórica y un daño prolongado para los pueblos afrocolombianos indígenas. Vimos el por qué hoy estamos hablando de estos derechos, cómo surge en Colombia esta política de etnicidad, que es una respuesta a la teoría liberal del Estado, donde efectivamente a partir de la Asamblea de los 90 se da un giro en clave multicultural y pluriétnica, donde se reconoce constitucionalmente en Colombia la existencia de tres pueblos étnicos, la población indígena, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenque, y la población ron o gitana. Y la importancia de cómo a partir de esta forma del Estado, no es un Estado ya nacional que solamente está reconocido bajo las políticas de mestizaje y donde la participación estaba cerrada solamente como a partidos políticos, ¿no? Antes del 90, la participación solo se daba por medio de la elección popular y las definiciones, ¿no? A partir de los 90, los pueblos étnicos no solamente pueden participar por la circunscripción especial indígena y la afrocolombiana, sino que también tienen espacios propios de participación y representación, como lo son efectivamente los espacios de consulta y los espacios de concertación con estos pueblos, porque a partir de ese reconocimiento constitucional efectivamente empieza a aparecer un nuevo escenario, ¿no? Y hablábamos un poco de cómo este reconocimiento genera una participación de gobierno a gobierno, es decir, los resguardos indígenas, los cabildos indígenas son autoridades, son gobierno, ¿no? Los consejos comunitarios también son gobierno, las compañías para el caso de la población ron también son gobierno. Entonces, como vemos, hay un diálogo entre iguales, entre comillas. Sabemos que no es entre iguales porque el Estado sigue teniendo el monopolio de los medios de producción, bueno, aunque hay algunos privados,
el Estado sigue teniendo también el monopolio de la fuerza, el Estado tiene toda la historia institucional y es robusto como para tener capacidad técnica de respuesta, y sabemos pues que las comunidades en las discusiones técnicas y políticas pues no tienen esa misma igualdad porque tienen la misma capacidad económica, ¿no? Entonces también ahí vemos que aunque se reconozcan estos principios plurínicos y multiculturales, también siguen subsistiendo algunas desigualdades estructurales, ¿no? Y ahora, como les decía al inicio, vamos a avanzar un poco a entender qué son los territorios indígenas, cómo funciona eso, y también los territorios afrocolombianos. Quisiera preguntar, de lo que vimos ayer, ¿cuál es la reflexión más importante que ustedes pudiesen tener como para que empecemos esta segunda clase? ¿Alguien quiere como recoger algunos elementos, algunos insumos que le hayan parecido relevantes, importantes, sobre todo en el ejercicio de la función pública, ¿no? Como servidores públicos, sus esquemas, su trabajo que hacen en la cotidianidad, día a día, esos elementos reflexivos que hicimos ayer, éticos, históricos, filosóficos, de larga duración, ¿cuál sería la importancia de que esto sea fundamental, importante en el ejercicio de su función pública? No sé quién quisiera como hacer esa intervención o ese comentario al respecto. Nadie tiene como un comentario, una reflexión, una inquietud, alguna pregunta con relación a los contenidos de ayer. O sea, ¿esto para qué nos puede servir en el marco de lo que hacemos día a día en el trabajo al interior de los edificios, las oficinas, de la unidad de restitución de tierras? O sea, ¿cuál podría ser una posible reflexión de este contenido, ¿no? No sé si alguien quisiera como decir algo, me parece importante para que podamos hoy avanzar en los otros contenidos. Bueno, La Marta. Yo comentarles a ver lo que digamos ayer, de la importancia, digamos, que tienen para nosotros en el momento todo lo que tiene que ver con los grupos étnicos. De hecho, por eso la unidad de restitución de tierras trabaja desde una ruta colectiva, tanto como con comunidades indígenas como comunidades negras. La cuestión fue acá, nosotros desde la unidad de restitución tenemos también pues como unas perspectivas de cómo trabajar con estas comunidades, porque como también trabajamos con la ruta individual, donde existen unos lineamientos, unos protocolos establecidos, entonces para nosotros pues, es supremamente importante como ahondar desde la parte social, cómo nosotros podemos llegar a las comunidades. Todos de pronto en la unidad no pertenecemos a comunidades indígenas o comunidades afrocolombianas, sí debemos tener una visión o una manera de cómo nosotros llegar. Sabemos también que tenemos desde la unidad, vuelvo y repito, como protocolos y lineamientos, sin embargo, desde el ámbito social, catastral y jurídico, para nosotros es importante primero conocer, ahondar y mirar cómo nosotros vamos a llegar a estas comunidades, precisamente para hacer un buen trabajo para la restitución de los territorios a estas comunidades. Entonces, lo que yo podría decir es gracias porque si bien es cierto, algunos llevamos muchos años trabajando en la unidad, otros no tanto, para nosotros sí es verdaderamente importante poder todos los días capacitarnos para poder realizar un mejor trabajo. Gracias. ¿Alguien más quisiera opinar algo al respecto, por favor? a mí me gustaría, pues, también hacer un comentario al respecto, porque, pues, bueno, independientemente que estemos aquí desde una posición también, desde lo académico, mirando, pues, que se dé bien la capacitación desde lo técnico, también hemos sido transversalizados y particularmente yo con todos los conocimientos y descubriendo, ¿no?, lo que es el quehacer diario de la unidad de restitución de tierras en sus diferentes
áreas, como lo mencionó la compañera anteriormente, el tema étnico, también lo catastral, lo jurídico, que igual también es como el brazo fuerte y como tal el objetivo de la unidad de restitución de tierras a través de ese brazo jurídico, poder restablecer los derechos territoriales a las personas que fueron víctimas, ¿cierto? Eh, Aquí la importancia se da en el hecho de con quiénes y para quiénes estamos trabajando. O sea, ¿por qué el hecho de yo tomar una ploma, ir a medir una tierra, entrar a un territorio, viéndolo sobre todo en el contexto, en este diplomado que es el diplomado catastral, que pareciera que fuera lo más técnico, pero también la importancia que tienen los y las catastrales cuando llegan a los territorios precisamente a mirar. Uno de las cosas importantes que he visto los jueces en su papel depende mucho del trabajo que hacen los catastrales en los territorios. Y lo que he podido entender es que tanto los sociales como los catastrales son las primeras personas que hacen contacto otra vez con ese sueño y esa esperanza de volver los territorios y las tierras a las personas que lo perdieron. Pero entonces es importante tener el reconocimiento a dónde se está yendo, con quién se está hablando, cómo se le está hablando, un reconocimiento también de los derechos, pero también de la particularidad del otro como individuo. Y aquí es donde cobra la importancia el hecho de saber si son territorios indígenas, si son territorios afro, ¿cierto? También ahora con el tema campesino, que yo creo que también aquí hay una gran importancia y reconocimiento también de todo lo que la institucionalidad, pues en este auge del cambio, viene reconociendo por estos sujetos que están allá y que en cierta manera necesitan, y creo que es deber de como nosotros como servidores también desde la universidad, pero aquí estamos en el contexto de la unidad de restitución de tierras, aunar esfuerzos para poder devolver esos respectivos derechos. Entonces, de lo que he visto, de lo que hacen los catastrales, que entran, llegan a las tierras, etcétera, etcétera, pues ellos deben y creo que están teniendo una noción más allá de lo técnico, como lo dije, del lápiz, de la ploma, del metro, de las herramientas que ellos vayan a tener, de los drones si los tienen o las mediciones del GPS para poder estar ahí y hacer su trabajo como tal, aunque pareciera de lo más técnico, también es de lo más importante y por eso también creo que el PIT se está haciendo de esta manera y por eso es que también se está hablando del territorio y se habla también de la territorialidad y de los derechos y de la gestión y también del reconocimiento de esto porque es muy importante y creo que eso hay que sembrárselo en la mente y en el corazón pues de los funcionarios. Sí, yo creo que esas dos reflexiones son muy importantes porque un funcionario público racista que odia a los indígenas y que los negros les den asco, pues cuál va a ser su resultado en el accionar de su función, ¿no? Pues efectivamente van a haber unos sesgos en el levantamiento de su información, en el trato con estas comunidades. Por eso es fundamental que, que podamos comprender y entender a qué nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de pueblos étnicos y qué está en juego ahí, ¿no? Muchas veces los líderes, las autoridades étnicas dicen que han tenido unos tratos despectivos, racistas, por parte de los funcionarios públicos, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que se ve esos pueblos, ¿no? Con la forma histórica en que han sido modelados, ¿no? Si llega un gringo, un extranjero, un empresario, ¿no? Por la mayoría son gente que están súper, entre comillas, bien vestidos, salen de un carro de alta gama, pues muchos funcionarios los pueden atender distinto, ¿no? Pues llega un indio a andear la sierra, como dice la canción, los humillamos como si fueran esclavos de su propia tierra, ¿no? Porque justamente hay todos estos estereotipos que son incompletos, porque todos los estereotipos son incompletos, que terminan modelando inclusive generando acciones con daño, que llaman ustedes, ¿no? En términos institucionales. Entonces, esas acciones con daños para mí son otra cosa que la dimensión racial del Estado, ¿sí? Como el mismo Estado en su función pública genera un distanciamiento con esta realidad. Es un poco lo que estábamos hablando ayer, es decirle, bueno,
La noción de pueblo étnico no es un capricho, y los derechos adquiridos, conquistados, son producto de muchos años de lucha, de organización y de movilización de estos pueblos que se han resistido a desaparecer, se han resistido a no seguirse nombrando, se han resistido a que sus lenguas no se hablen, y ahí hay un ejercicio muy potente y muy importante que debemos tener en cuenta. No es un capricho, ¿no? Porque dicen, otra vez esos indígenas, otra vez esos negros, otra vez esos campesinos. No, no es otra vez, es que nunca ha habido una vez. Y cuando hay derechos, pues la gente tiene que seguir con la exigibilidad de los derechos. De hecho, si uno revisa los informes de por qué asesinan a los líderes campesinos, indígenas, afrocolombianos, es por la gestión de derechos, es decir, la responsabilidad de la función pública de un funcionario se delega a los liderazgos campesinos, indígenas y afrocolombianos. ¿Por qué? Porque les toca gestionar inclusive los derechos adquiridos y conquistados. ¿Por qué? Porque es un Estado que ha estado, como vimos ayer, en una relación Estado-empresa privada, capital extranjero, donde los intereses primordiales que el Estado ha estado protegiendo son los intereses del gran capital. En contraposición, ha generado un ejercicio de violación sistemática de derechos al pueblo colombiano, y donde se ha profundizado en estos sectores, que son los sectores que desde periodos y siglos atrás han sido los sectores que les ha tocado poner los muertos, ¿cierto? Poner sus sueños y sus futuros para que otras y otros puedan apropiarse y poder vivir, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo la continuidad histórica se presenta en la contemporaneidad, y que lo que busca un poco las políticas de etnicidad desde el Estado es revertir estos ejercicios, ¿no? Pero sabemos que esas políticas han sido insuficientes. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que aparece reglado en la Constitución, y otra cosa es lo que ejercemos en función pública. Y aquí es súper importante, porque quienes tienen el poder de que esto se pueda implementar o no son los que están detrás de las oficinas, quienes mueven el aparato burocrático del Estado. Y por eso vamos a profundizar, claro, en esa noción de territorio para que ustedes puedan dimensionar de qué estamos hablando. Insisto, no es un capricho simplemente de esos indígenas, como dicen, o esos negros que ya les gusta venir a pedir que el Estado todo se los dé. No, insisto, es producto de una organización, una lucha y una reivindicación histórica de estos pueblos por el derecho a vivir en paz, diría Víctor Jara, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de territorios indígenas, ¿cierto? Vimos cómo esta noción de territorios indígenas obedece al periodo colonial, ¿no? Vimos cómo la ley 89 de 1890 era una ley que, entre comillas, pensaba y tenía la percepción conceptual de que los pueblos indígenas eran salvajes. Y como eran salvajes, había que resguardarlos. ¿En qué? En figuras de resguardos y cabildos. Pero esas figuras requerían de un protector de indios. ¿No? Ese protector de indios pues, era un cura de una orden jesuita dominica que generaba todo un proceso de catequización de los indígenas para volverlos civilizados, ¿no? Entonces ahí vimos cómo esta figura territorial tiene un origen colonial. En el caso de los pueblos afrocolombianos, descendientes de africanos, ya vimos que la población afrocolombiana tiene unas raíces históricas, culturales, intelectuales, milenarias, igual que los pueblos indígenas, y que esas raíces están arraigadas geográficamente en África Occidental, ¿no? Una África Occidental que, insisto, está en el ADN de la cultura colombiana, ¿no? Cuando decimos mondongo, hongo, ¿no? Nos comemos el mondongo, eso es una raíz lingüística africana, ¿no? El mondongo, ¿no? Las lenguas bantú que están presentes aquí en la cotidianidad colombiana, y nos comemos el mondongo, ¿no? Pero no sabemos la palabra, qué significa, cuál es su raíz y de dónde viene. Aquí en Colombia hablamos más de 108 palabras que son de origen africana: candonga, las candongas, ¿no? Las congas, ¿no? Y así podemos ir encontrando muchos vocablos de trascendencia lingüística africana. Decimos mandinga, ¿no? Mandinga sea, se dice en Antioquia, ¿no? Y así vamos reproduciendo
unas Prof, herencias se le fue el lingüísticas. audio. ¿Ah? ¿Aló? Hola. Hola. Ahí la estamos escuchando bien. ¿Aló? Sí, sí, ahora está bien. Profesora. ¿Se Sí, me ha profe. ido la señal? ¿Aló? Se está escuchando bien, profesora. Ah, ya, ok. Listo. Bueno, entonces decía que aquí Sí, sí está teníamos bien. muchas. Listo, que sé que teníamos muchas herencias lingüísticas africanas, ¿no? Pero vemos a África como algo lejano, que no está aquí cerca y estamos conviviendo en la sociedad colombiana con muchas de esas raíces que son también parte del legado africano en el país, ¿no? En ese sentido, estos territorios indígenas son áreas poseídas de forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena, y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas de esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales, ¿no? Entonces, esos territorios, según la Corte Constitucional, es que el concepto de territorio y las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprendan no solo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad, por ejemplo, bajo la figura del resguardo, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras. En esa medida, la noción de territorio para los pueblos indígenas incluye las cosmovisiones simbólicas y espirituales que estos han constituido sobre sus lugares de ocupación milenaria, ¿no? Entonces aquí, como les dije también ayer, la noción de territorio no está limitada solamente al ámbito de la tradición de sus actividades, no económicas, productivas, ¿no? Y tampoco se reduce a la figura de resguardo o cabildo. Aquí es importante la cosmovisión simbólica que tienen los pueblos, ¿no? Les decía ayer que para el pueblo Canchá del Putumayo, ¿no? Y de la franja, pues, de esa zona del país, el petróleo en una cosmovisión absolutamente racionalista, capitalista, es petróleo. Para el pueblo Canchá, el petróleo es la sangre de la tierra, ¿no? Y esa diferencia en la cosmovisión marca unos referentes de mundo, unos referentes espirituales, ¿no? Y aquí la espiritualidad en los territorios es fundamental, ¿no? Una vez estábamos en un trabajo de titulación colectiva de tierras en el Pacífico, en los ríos de Buenaventura. Y entonces le dice un funcionario en ese momento del INCODER, no era todavía NT, le dice, bueno, señores y señoras, ¿dónde el territorio de ustedes comienza y dónde el territorio termina? No había una noción de frontera y de límite territorial en ese momento. Los mayores y la mayoría de esa comunidad dicen no. Es que la pregunta es muy difícil y muy compleja de responder. Y le dice el funcionario del INCODER, la autoridad agraria en ese momento, no, pero es que tenemos que limitar para poder saber cuántas hectáreas se van a solicitar para el título colectivo, ¿no? Y para eso debemos como hacer los límites fronterizos, ¿no? Para poder decir hasta dónde va el título colectivo, cuál es la pretensión de titulación que tiene la comunidad. Y se levanta una mayora de la comunidad y le dice, es que mire, aquí quienes ponen las fronteras son los espíritus, los muertos. Y los muertos caminan por el río Yurumangui, por el río Raposo, por el río Mallorquí, por el río Dagua, y ellos no tienen frontera, ¿no? Entonces, para el técnico dirá, señora se la fumó verde, ¿no? Eso no tiene ninguna relación con lo que está diciendo. Pero en una interpretación de las cosmovisiones simbólicas y espirituales de esta comunidad, lo que le estaba diciendo era que la familia del río Yurumangui, la familia del Mallorquí, la familia del río Raposo y la familia del río Dagua es la misma familia. Y lo que intentaba decir esa señora era que el título debería coger todos los ríos de Buenaventura, un único título porque eran una única familia, porque los muertos, sus espíritus,
sus ancestros estaban en todas esas partes. Y si uno analiza con una rigurosidad antropológica, una red de parentesco, se da cuenta que esas familias se han venido cruzando en términos de constitución de familias, casamientos durante muchas décadas, y que los que están en el río Mallorquí tienen familia en el Yurumanguí, que los que están en el Yurumanguí tienen familia en el río Raposo, y los que están en el Raposo tienen familia en el río Dagua. Claro, para comprender ese sistema de pensamiento habría que profundizar sobre muchas otras cosas más, pero lo que intento decir es cómo la cosmovisión simbólica y espiritual de las comunidades tiene una dimensión territorial. Y es lo que implica construir territorio como concepto. Y ya la Corte lo reconoció. Es decir, no solamente hablamos de territorio en tanto porción de tierras hay, ¿sí? Son 10 hectáreas, 20 hectáreas. Sí, eso es una enunciación técnica. Pero lo que le da vida a ese ejercicio es justamente las cosmovisiones. ¿Qué es eso? Las visiones, los órdenes simbólicos, las prácticas que la gente ha construido de forma milenaria, ¿no? Para el pueblo Iku, que es el pueblo de la sierra, ¿no? El pueblo Kogi, ellos consideran que la sierra es el centro del mundo, ¿no? Y que de ahí se irradia espiritualmente a los otros mundos, ¿no? Para los pueblos indígenas, Eperadas y Apidara, hay dos Jai, el Jai bueno y el Jai malo. Y esos dos Jai sobreviven en el subsuelo y por eso ellos consideran que el subsuelo debe respetarse porque es un santuario de vida, ¿no? Espiritual, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, no es que la filosofía de los pueblos indígenas sea primaria y salvaje y bárbara, o que la filosofía de la tía, la abuela del Pacífico, de la situación colectiva, sea parte de su imaginación psiquiátrica, de lo que ella ve y lo que ella no ve. No, no estamos hablando de esa racionalidad blanca para leer el territorio. Estamos hablando de que esas formas de ver y concebir el mundo implican unos órdenes simbólicos compartidos culturalmente y que son constitutivos históricamente, es decir, han venido pasando de generación en generación porque los órdenes del mundo no es uno solo, ¿no? Por eso hablábamos de cómo existía la jurisdicción especial indígena, ¿no? Que lo que implica es un derecho más consuetudinario y un derecho positivo, ¿no? Una codificación de lo que debe ser, son otros ordenamientos del mundo. Y que justamente esos ordenamientos del mundo constituyen la posibilidad de vida colectiva, ¿no? Y eso tiene que ser súper fundamental. O sea, para las comunidades indígenas, la laguna de Juan Tama, en el caso del Cauca, conozco, ¿cierto? Los páramos, ¿no? Una vez un mayor indígena, estábamos caminando la ciudad de Popayán y decía, ahora viene el páramo a saludarnos. Y nosotros, ¿cómo así que el páramo nos va a saludar? Y el saludo era la lluvia, ¿no? Entonces son significados distintos que se le da a cosas que todos percibimos, pero que la interpretación del mundo simbólico le da un significado diferente y distinto, ¿no? Payo La Laguna es un lugar ritual muy importante, son los hijos del agua, ¿no? Y el agua se convierte en un escenario muy importante, no solamente como un consumo humano del cuerpo y satisfacer una necesidad físico-química, no, el agua es posibilidad de armonización, ¿no? Y la armonización es cuando hay desequilibrio. El desequilibrio lo puede dar no solamente el mundo físico, también el mundo espiritual, ¿no? Y ya la laguna no es simplemente la laguna, sino que la laguna es un sitio ceremonial del ritual, ¿no? Y adquiere un lugar de importancia, ¿no? Un lugar de importancia para la comunidad, de respeto, de aproximaciones, de límites, y van construyendo todo un mundo simbólico de representación a partir de ese ejercicio, ¿no? En el caso de las comunidades del Pacífico, por ejemplo, la importancia de las lunas, por ejemplo, ¿no? Cuando es luna llena, media, sí, menguante, creciente, eso se va relacionando con el sistema de la siembra, de las mareas, las pujas, las quiebras. En tiempos de puja se puede pescar tal cosa, en tiempos de quiebra se puede pescar tal cosa, es decir, van construyendo un sistema de referencia
que al final es una acumulación de conocimientos que pasan por unos regímenes históricos de verdad, ¿no? Y si uno va y hace las cosas al contrario, pues no le va a dar el resultado que le dio al abuelo, a la abuela. Es decir, son codificaciones culturales que se van aprendiendo de generación en generación y van conformando eso que llamamos territorio, que son, insisto, las cosmovisiones, las visiones del mundo, el ordenamiento, pero para que sea territorio tiene que ser compartido colectivamente. Eso está muy articulado a la noción de comunidad. Entonces, la comunidad aquí no solamente son los seres humanos, el territorio es comunidad, o sea, el territorio es como algo que tiene vida y que se reproduce en la medida que vayan naciendo, decimos en el Pacífico, los renacientes, que vaya dándose la ombligada, ¿no? La ombligada, que es una práctica ancestral que se da en la tierra para sellar ese vínculo entre seres humanos y tierra que constituyen el territorio colectivo del Gran Pacífico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo esas ocupaciones minerales del territorio son fundamentales, insisto, no solamente allí están las actividades sociales y económicas, ¿no? Porque vemos el territorio de una forma muy economicista, un lugar donde sacan los cultivos, los recursos, no, aquí el territorio es la posibilidad de vida. Y por eso las comunidades dicen, el territorio es la vida, el territorio no se vende, el territorio se ama y se defiende, que son mantras que pueden parecer que se repiten todo el tiempo, pero hay sentidos filosóficos milenarios que están ordenando un mundo simbólico y eso es fundamental tenerlo muy presente, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiera, como si tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera que se profundice, o ya pasamos a la noción legal que hoy tenemos hoy en día, lo que significa un resguardo indígena. ¿Alguien quisiera decir algo? Bueno, entonces continuamos. Esto no les suscita ninguna pregunta, nada, ya lo conocen, lo han trabajado a profundidad, también con Payo saber decir, voy por otras líneas, o cuál es la percepción que tienen sobre los contenidos que hemos visto. Nadie tiene una reflexión, nadie quiere hablar, comentar, decir algo. Profe, sí, pues ya a mí sí me gustaría decir algo y es que, pues, pues bueno, no sé si estoy en el contexto del contenido que transmites, pero mi duda o reflexión es que al final, a los días de hoy, las comunidades indígenas existentes o que han sobrevivido a, al, sí, digamos que a toda esa retaliación de lo que significaría ser civilizado, ¿sí? Porque realmente hay una separación, pues digamos que dentro de todo el contenido que haces, pues aún hoy existe esa separación entre las comunidades indígenas y la sociedad civilizada. Entonces, mi reflexión es como que esas comunidades que Una pregunta, existen hoy, ¿quién es la sociedad civilizada? perdón, ¿puedo terminar? Uh-huh. Sí, o Sí, sea, claro. lo que quiero decir es que eh, esas comunidades que existen hoy se reducen a un resguardo, es como mi pregunta, un resguardo eh, protegido, no sé, simbólicamente por un estado, o realmente es un resguardo, o realmente es una porción, o lo que queda de de esos vestigios, digamos así, de esas comunidades, por ejemplo, en nuestro país y que de alguna u otra forma, pues, lo seguimos discriminando. Sí, Pues claro, para mí la sociedad civil, pues, digamos que no entendería como aquella que, que tiene una noción de, no sé, de conocimiento en términos
de lo que significa la infraestructura actual, academia, no sé, un estatus dentro de esa infraestructura en Colombia, sea es desde los estratos uno hasta no sé, hasta el 6, acceso a la salud, a la educación, al turismo, bueno, sí, o sea, entendería esa parte, teniendo en cuenta que hace parte como el capitalismo propiamente, pues, de un estado y que esas comunidades desde su nacimiento propiamente, pues, no quieren eso, ¿sí? Simplemente lo que comprendo es que desde su cosmovisión, pues ellos tienen una percepción totalmente del mundo diferente y pues no quieren atender eh, lo que el mundo globalizado pues impacta y que impactó pues o que sigue impactando a estas comunidades. Entonces lo que comprendo es que estas comunidades, más allá de que yo les restituya un predio o un área específica, ellos lo que buscan es realmente darle continuidad a su cosmovisión y a su forma de coexistencia pues en este mundo. Sí, yo creo que un poco hay como unas disputas, ¿no? Tampoco estamos hablando de comunidades que están en aislamiento voluntario y que no comparten con nosotros una contemporaneidad, ¿sí? El mundo indígena, obviamente ya hay carros, hay motos, o sea, hay televisor, tampoco estamos hablando de comunidades aisladas de la comunicación con el resto de la sociedad, ¿no? Estamos hablando un poco también de cómo esta visión del mundo, que es una visión del mundo que muchas veces está en contraposición, antagonismo con la visión del mundo hegemónica, blanca, violentadora, ¿no? Que lo que ha hecho es expandir esa realidad o ese fragmento de verdad a partir del método de la violencia colonial y la violencia racial, ¿no? Pero un poco lo que estamos intentando decir es que esta visión o cosmovisiones del mundo indígena constituyen una definición de territorio, ¿no? Y que ese territorio tiene una dimensión simbólica y espiritual que no pasa por la racionalidad de las lógicas del Estado, ¿no? Aunque el Estado sea un Estado que a través del reconocimiento de esas políticas multiculturales, pluriétnicas, de las políticas de etnicidad, ha intentado que el diálogo con las poblaciones étnicas sea a partir de esos referentes o esas codificaciones, ¿no? Pero un poco lo que estamos viendo es efectivamente cómo esa materialidad o que eso sea como una realidad que se pueda ejercer desde el Estado, vemos cómo todavía hay una gran distancia, ¿no? Una cosa es lo reglado y lo pactado en normas, en todo el sistema jurídico nacional, y otra cosa efectivamente es lo que pasa en la cotidianidad de las comunidades, ¿no? Y ustedes que trabajan en la unidad saben que un proceso puede ser más expedito para cierto tipo de población y se puede dilatar también para otro tipo de población. Aquí tenemos un rezago constitucional muy importante en relación a los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos, ¿no? Cómo el Estado ha sido, un poco ha estado enquilosado para que efectivamente esas demandas no avancen, ¿no? Y sabemos ya por todo lo que está haciendo la Jurisdicción Especial de Paz, lo que dice la Comisión de la Verdad, que son espacios desde el Estado, con recursos del Estado, financiados por el Estado y en el marco de lo que fue el acuerdo de paz, de cómo una complicidad institucional desde el nivel local, regional y nacional para impedir que esas comunidades pudieran acceder a sus derechos. No vamos a ver como, por ejemplo, el caso de las Islas Barú, que vamos a trabajarlo, es una constitución específica de eso, ¿no? Cómo hay un sistema estatal de entidades del Estado que estuvieron al servicio de los despojadores, los poseedores de mala fe, justamente para quitarles el derecho al territorio a esas comunidades, ¿no? Y un poco lo que estamos también intentando hacer en este ejercicio es que ustedes puedan comprender y entender cómo ha sido ese proceso de construcción de territorio.
¿no? Que no es una cosa que aparece en los 90, sino que es algo que viene específicamente desde el periodo colonial, ¿no? Que son resguardos de origen colonial y que efectivamente en el 91 se les pudo dar como una categoría distinta, ¿no? Bueno, en ese sentido, el resguardo indígena es una figura jurídica que está reconocida por la Constitución del 91, es una institución legal de carácter especial conformada por uno o más comunidades indígenas que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, ¿no? Aunque son propiedad colectiva, tiene la figura jurídica de propiedad privada de quién, de esa comunidad o comunidades indígenas, ¿no? Que poseen su territorio y se rige para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el Foro Indígena y por su sistema normativo propio, ¿no? Aquí es importante porque para que pueda ser algo formalmente reconocido por el Estado, está la Dirección de Pueblos Indígenas y Minorías, ¿no? Esa Dirección de Pueblos Indígenas que está y que ustedes conocen, que está en el Ministerio del Interior, un poco tiene ese rol de decir, aquí están las comunidades indígenas, son cuántas, tienen tantos resguardos y todo eso. Es decir, eso no es porque yo simplemente digo, no, yo quiero hacer un resguardo indígena, eso tiene un procedimiento administrativo que está en cabeza del Ministerio del Interior y también de, en este caso, la Agencia Nacional de Tierras, ¿no? Que establece todo un procedimiento, insisto, administrativo para que llegue a ser resguardo y ya tenga una garantía, ¿no? Entonces, en últimas, quien reconoce el derecho indígena termina siendo el mismo Estado, aunque el Estado reconoce que hay una autonomía amparada en el fuero indígena. Es decir, si un resguardo en términos concretos no agota todos los procedimientos administrativos, pues no tiene el título, ¿no? Entonces, es decir, sí o sí hay un diálogo entre comunidades indígenas y gobierno, pues por decirlo así, más en clave del Estado, ¿no? Y esta propiedad es básicamente una propiedad colectiva que tiene como tres figuras, que es inalienables, imprescindibles, inembargables, ¿no? O sea, yo no puedo ir a un banco y decirle, vea, aquí le entrego 7 hectáreas de tierras por un préstamo, pues, ¿no? Porque tienes, pues, estas figuras, ¿no? Y además son consideradas entidades estatales, tienen la autonomía para la administración y la ejecución de los recursos en el Sistema General de Participación, son como unos municipios en términos de la figura jurídica, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entender y comprender este sistema, que yo creo que también lo deben conocer por la estructura de lo que hacen. Otra forma de territorio indígena, además del resguardo, son las asociaciones de resguardo, es decir, no se puede asociar, ¿no? Que también son personas jurídicas de derecho público especial constituida a partir de la asociación de resguardos para efectos de administración y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, con un órgano colegiado integrado por unas autoridades propias de los resguardos o territorios indígenas que los conforman, así como un representante legal y sujetas a registros ante el Ministerio del Interior. Estas asociaciones se realizan teniendo en cuenta la ley de origen, el derecho propio, el derecho mayor de los respectivos pueblos indígenas que lo conforman. Entonces tenemos la figura de resguardo, tenemos la asociación de resguardo, que son varios resguardos que deciden constituirse en una asociación para efectos de administrar y ejecutar los recursos asignados en el Sistema Especial General de Participaciones, ¿no? Entonces tenemos dos figuras, insisto, la figura de resguardo y la figura de asociación de resguardos. ¿Ustedes qué otra figura territorial indígena conocen? ¿No conocen ninguna otra figura más indígena? Señora, Nadie conoce, bueno. Okay. Luego viene la figura de reservas indígenas. ¿Qué son las reservas indígenas? Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el INPORA, o aquellas para que se ejerzan en él los derechos de uso, usufructo
de exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en la ley 21 del 91, es decir, para consulta previa y derecho a la participación. Estas reservas indígenas son otra figura, ¿no?, que están legalmente asignadas también, pero que no son ni resguardos indígenas ni asociación de resguardo. Tienen la figura de reservas indígenas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hay un retorno. Ya, listo, gracias. Una pregunta, con respecto a los asentamientos indígenas, ¿sí? Pueblos indígenas, son asentamientos que no están resguardados. ¿Sí? Eso se puede considerar de pronto más adelante como un resguardo, pero sabiendo pues obviamente no está resguardado, y tampoco son, bueno, la figura que usted legalmente, pero eso a futuro se puede considerar como un resguardo, ya que ellos tienen un asentamiento, puede ser de varias habitaciones y también pues tienen varias familias viviendo en ese asentamiento y tienen un territorio pues que están explotando. Pero es un asentamiento, no es resguardo porque no está legalmente constituido, pero sí pertenecen a otro pueblo que está resguardado. Y no tiene solicitud de expectativa. Y fuera de eso tampoco tienen solicitud de expectativa de ese resguardo, pues más adelante. Sí. Eso también tienen, aunque no estén resguardados legalmente, son considerados territorios, es decir, aunque no se ejerza la legalidad formal del Estado, el Estado tiene que tenerlos en cuenta para la participación. Inclusive también hay una figura que es una figura que cuando se está en ese ejercicio de posibilidad de constitución como resguardo no puede haber ningún tipo de adjudicación a terceros, como dice ahí. ¿Quedó claro? A la persona que preguntó. Sí, algo similar. Lo que pasa es que también esos asentamientos están dentro de un predio privado en Proindiviso. ¿Sí? Ya, ok. Pero el predio es de un privado, pero la ocupación indígena, ¿desde qué año más o menos está? ¿Aló? Hola. Aló, sí, yo estaba buscando el dato. La población indígena está más o menos del 2019. Ya, ok. ¿Y ellos tienen pretensión de que se les adjudique la tierra colectivamente? No, ellos no tienen solicitudes ni de territorios ancestrales, ni de territorio, ni de legalización o constitución y tampoco tienen solicitudes de legalización, pero sí están dentro de un predio que está solicitado en restitución, pero está como un proindiviso. Ya, pero ¿por ellos mismos o por una asociación de campesinos? Sí, ya. Que son proindivisos, pero cuando ellos salieron, es una asociación. Esta asociación lo que hizo que, desplazaron a los campesinos. Los campesinos pues se quedaron unos en las asociaciones, pero estos hicieron unas ventas parciales, pero a privados. Pero también dieron permiso para el asentamiento indígena. Hay un asentamiento que más o menos desde 2017 pues ya están ellos ahí pues constituidos prácticamente de sus asentamientos, pero realmente pues el predio va a entrar como en un conflicto prácticamente, porque hay un conflicto. Sí, bueno, ahí les tocaría inicialmente agotar la resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Interior es súper clave, porque ahí tocaría inicialmente el derecho a la prelación, ¿no? El derecho a la prelación de la comunidad que le asiste el derecho. Y lo otro es que se pueda establecer un diálogo a partir de una consulta, ¿no? Una consulta que determine qué va a pasar con ese predio, ¿no? Si finalmente los hermanos indígenas tienen también pretensión de quedarse ahí y crear una figura jurídica, pero entraría en conflicto con los campesinos, que ya está eso en trámite de restitución de tierras, ¿no? Entonces yo creo que
es importante el diálogo, ¿no? El diálogo, porque eso ha pasado mucho en el norte del Cauca, donde ha habido conflictos entre resguardos, cabildos versus consejos comunitarios, campesinos, ha habido hasta machete allá, y pues generalmente lo que se intenta es evitar ese punto, ¿no? Y para evitar ese punto el Estado tiene un rol fundamental, que justamente dirimir mediante el diálogo intercultural esos conflictos interétnicos, en este caso por el derecho a la tierra, ¿no? Sí, sí, ok, bien, entendí. Muy bien, gracias. Listo. Bueno, ahora vienen los cabildos indígenas, que son diferentes a los resguardos, a las reservas y a la asociación de resguardos. ¿Por qué? Porque los cabildos indígenas también tienen la figura de entidad pública especial, ¿no? Cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta como una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y reglamento interno de cada comunidad, ¿no? Entonces aquí la figura del cabildo indígena tiene un carácter más de entidad pública especial, ¿no? Y le rigen las mismas leyes que los resguardos, ¿no? Sino que los resguardos también tienen una función un poco más administrativa de transferencia de recursos, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia sustancial. Luego viene las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas, que son entidades de derecho público de carácter especial también, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, facultativa para adelantar actividades de carácter industrial y comercial y fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda, coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales, con ejecución a las normas legales pertinentes, ¿no? Entonces, la asociación de cabildos se parece mucho a la asociación de resguardos, ¿no? En el carácter un poco más de autonomía administrativa, ¿no? Ahí están como muy relacionadas. Listo. Luego de estas explicaciones sobre los tipos de asociación territorial que tengan los pueblos indígenas, ¿hay otra pregunta más o ya pasamos a pueblos afrodescendientes? Listo, entonces vamos a pasar a los pueblos afrodescendientes, ¿no? Aquí es importante porque decimos pueblo afrocolombiano, afrodescendiente, raizal, palenquero, ¿qué es eso? ¿No? Ahora es que las comunidades NAR, y la gente ha dicho, no somos NAR, somos afrocolombianos, negros, palenqueros, afrodescendientes y raizales. No somos comunidad NAR, no somos una cifra, somos unos pueblos o un pueblo que está asentado acá. Entonces, cuando hablamos de lo afrodescendiente, habíamos hablado ayer de cómo efectivamente hay una raíz cultural muy importante que está estructurada en la sociedad colombiana. Entonces, cuando hablamos de afrodescendiente y la gente dice, yo soy afrodescendiente, ¿a qué estamos haciendo referencia? A los pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavizados durante la colonia y que históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión que expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven. Este término tiene un carácter jurídico y político reconocido por los Estados, las Naciones Unidas, a partir de la declaración de la Conferencia Regional Preparatoria de las Américas contra el racismo y la xenofobia y las formas con esa intolerancia, realizada en Chile en el año 2000, en la cual hubo representación del movimiento negro colombiano y reafirmada en la tercera conferencia mundial con la misma temática realizada en Durban, Sudáfrica, en el 2001, que dio como resultado la declaración y programa de acción de Durban con lineamientos y recomendaciones a los estados, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado para emprender una verdadera y frontal lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas con esa de intolerancia. En esa perspectiva, cuando hablamos de afrodescendientes, es esa historia, ¿no? Que nos remite a reconocer que somos pueblos de origen africano, ¿no? En el caso de la población afrocolombiana, ¿no? Lo afrocolombiano, es decir, somos africanos que nacieron en Colombia hace muchos siglos y muchos tiempos, pero que reiteramos, ¿cierto?, ese vínculo directo con lo que llamamos la madre África, ¿no? Entonces aquí es súper fundamental
este ejercicio de reconocimiento, como dice Choquintau, de dónde vengo yo, ¿no? Venimos efectivamente del continente africano, de la parte que vimos ayer, que es conocida como el África Occidental, toda la costa occidental africana, ¿no? Que su geografía, su historia ambiental se parece mucho a las regiones colombianas, son territorios muy parecidos. De hecho, África y las Américas comparten mucha información en clave de biodiversidad, ¿no? Son territorios muy similares, muy parecidos, ¿no? No en vano, ahí están concentrados los conflictos más fuertes en clave de extractivismo, ¿no? Donde mayor presencia hay de multinacionales con pretensiones de explotación de recursos. No es en vano que el mapa de explotaciones de las grandes capitales sean históricamente situados en el continente africano y en el continente americano. Es porque ahí hay unas coincidencias en términos de geografía ambiental, ¿no? De ecosistemas. Luego tenemos la noción de comunidad negra, ¿no? En la comunidad negra, como aparece en la ley 70 del 93, ¿no? Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia, lo afro, ¿no? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo hemos estado aquí? Y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad y que las distingue de otros grupos étnicos, ¿no? Cuando hablamos del conjunto de familias de ascendencia afrocolombianas, de ascendencia africana, ¿no? Estamos no solamente refiriendo a comunidades que están en la región del Pacífico, en la región del Caribe, no. La gente negra o la comunidad negra está presente en los 33, en los 32 departamentos, incluido Bogotá 33, ¿no? Considerado por distrito especial. Entonces, esas comunidades están aquí presentes. Y la comunidad negra no está en Bogotá solamente porque los desplazaron del Pacífico y el Caribe, no. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en la clase anterior, los asentamientos de la gente negra son asentamientos que están desde el periodo colonial, desde el siglo XV, como vimos, ¿no? En el siglo XVI, XVII y XVIII, una introducción muy importante de población africana a las Américas, especialmente en Colombia, por los puertos de Cartagena, Santa Marta y La Guajira, ¿no? Puertos fundamentales, ¿no? Y que estas ciudades, lo que era Santa Fe de Bogotá, lo que era Cartagena, Santa Marta, Popayán, ¿no? Lo que era Santa Fe de Antioquia, ¿no? Lo que eran las provincias más hacia el norte del país, ¿no? La frontera con Venezuela. Todas esas provincias tenían población esclavizada. Aquí en Bogotá hay afro-bogotanos que no son del Pacífico y que no son del Caribe. Son afro-bogotanos porque sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos estuvieron trabajando en la economía del cuidado, lavándole la ropa, la casa, ¿cierto? Cocinándole a los esclavistas. Aquí en la Quinta de Bolívar, por ejemplo, aquí en el Museo de la Quinta de Bolívar, estuvo Simón Bolívar y sus esclavizados, como José, ¿no? Y en esa perspectiva, la población afrocolombiana está en todo el país. Que la ley 70 del 93 priorizó los sectores del Pacífico es otra cosa, ¿no? Los ríos del Pacífico como una estrategia de resguardar territorios que estaban pedidos y concesionados por el gran capital, ¿no? Recordemos que en los 90 es la expansión y la ampliación de la economía neoliberal y que Colombia iba a ser, la región del Pacífico estaba siendo sometida a unos niveles de extractivismos exacerbados que justamente esa ley 70 lo que busca es proteger y garantizar esos derechos territoriales, ¿no? Pero, insisto, la población negra está en todo el país. Una cosa es que tenga mayor presencia en algunas regiones, pero si uno revisa, por ejemplo, los censos del siglo XVII y XVIII, se da cuenta que solo en la provincia de Antioquia, por ejemplo, hay más población africana en Antioquia que en lo que hoy es el departamento del Chocó, en el nordeste antioqueño, en todo lo que es la región de Guarnes, Río Negro, ¿no? Pero Antioquia hoy tiene otra presencia distinta, ¿no? Y es porque se dio el proceso del blanqueamiento, la eugenesia,
Pero en términos históricos, cuando uno revisa los censos coloniales, se da cuenta que la población afrocolombiana, por ejemplo, en lugares como Cartagena, Barranquilla, que es posterior cuando se da la abolición legal de la esclavitud, pero Cartagena, Bogotá, era una población muy importante, ¿no? Que estaba justamente dedicada a, dedicada a su fuerza de trabajo al funcionamiento de las economías coloniales, ¿no? Entonces, este concepto de comunidad negra es un concepto inclusive de reparación. ¿Por qué? Porque durante el proceso de la esclavización, los africanos y africanas que llegaron a las Américas fueron separados de su familia, ¿no? Aquí no llegaba padre, madre, hijo, y venga, pasé, no era así. Era una casa indiscriminada, abrupta, donde vinieron niños, niñas, jóvenes, ¿sí? Mujeres, ¿no? Hombres, ¿no? Y África fue saqueada de su población, ¿no? Y efectivamente la familia fue dividida, fragmentada, sin saber qué había pasado con las vidas de sus hijos, sus hijas, ¿no? Entonces, decir el conjunto de familias de ascendencia africana es un ejercicio de reparación para un pueblo que fue sometido a 5 siglos de división. Además, no olvidemos que durante el periodo de la esclavización, las mujeres negras desde su vientre parían esclavizados, personas que iban a ser vendidas. Sus hijos, sus hijas eran vendidas por el esclavista, entregado a otras haciendas, entregado a otras casas, entregados a otras minas, y ellas como madres y ellos como padres no sabían la suerte de su descendencia. ¿Por qué? Porque esas vidas no le pertenecían a ellos y a ellas, le pertenecía al esclavista. Entonces, este conjunto de familias es un ejercicio absolutamente reparador. Entonces, cuando hablamos de comunidad negra, es el derecho a ser comunidad. Recordémonos que en la esclavitud, si yo hablaba yoruba y tú hablabas bantú, podíamos estar juntos. Pero si yo hablaba yoruba y tú hablabas yoruba, no podíamos estar juntos. ¿Por qué? Porque el esclavista tenía una rebelión, ¿no? Entonces fuimos separados de la posibilidad de la lengua. Fuimos separados de las posibilidades de conformar familia. Estaba prohibido conformar familia, porque una familia se reproduce en tanto hijos pueda tener. Y ellos no podían quedarse con sus hijos. Solo se podían quedar hasta verlos amamantar. Y una vez tenían edad para trabajar, eran separados de sus padres y sus madres. Entonces, cuando la ley 70 del 93 propone este concepto, ¿cierto? Es un concepto histórico que intenta reparar ese daño tan profundamente doloroso ocurrido en los 500 años de esclavitud. No, entonces, en este ejercicio, y como les dije anteriormente, lo que se buscaba en clave de movilización era que pudiéramos poder conservar, ¿cierto?, estos territorios. ¿Por qué? Porque la gente afrocolombiana, la comunidad negra como tal, se asentó en los antiguos territorios que eran de sus esclavistas. Es decir, el Pacífico era un territorio lleno de minas de las élites, en este caso del suroccidente del país, todo lo que es Valle, Cauca, ¿no? Que era la élite que vivía en Popayán y en Cali y en Pasto, la élite blanca, criolla, ¿no? Hay una novela que se llama La María de Jorge Isaac. O sea, en La María de Jorge Isaac, cuando Isaac cuenta, cuando él se iba desde Cali hasta el Chocó, todo el camino colonial, y lo que describe Jorge Isaac en La María, más allá del romance de Efraín y María, que todos nos desvelamos por el romance, es lo que él cuenta de la crueldad de la esclavitud, pero nunca hemos leído la novela con esos ojos, la hemos leído en clave el romanticismo colombiano del siglo XIX, ¿no? Pero no hemos leído la barbarie colombiana del siglo XIX, que es la esclavitud, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ahí podemos evidenciar cómo estas antiguas minas se convirtieron en comunidades negras, poblados, después de abolirse la esclavitud. Las haciendas, cuando uno recorre el norte del Cauca, el norte del Valle, el sur del Valle, recorre Antioquia en el nordeste, ¿sí? Recorre todo lo que es Marmato Caldas, esa zona que es afroindígena, ¿no? Nos damos cuenta que efectivamente esas antiguas haciendas, todo lo que era el terraje, la parcería, ¿no? Era hecha por antiguas personas y familias que fueron esclavizadas, ¿no?
y que justamente esas tierras eran consideradas para la región del Pacífico tierras baldías. Y sabemos que la figura de baldíos en Colombia son tierras de nadie. Entonces la gente decía, yo llevo aquí más de 200 años, 500 años trabajando esta tierra y no me pertenece. Entonces un poco lo que intentaba esta noción de comunidad negra era proteger la posibilidad de ser propietarios de la tierra, ¿no? ¿Por qué propietarios? Porque vimos la clase anterior, ¿no? La figura jurídica de mercancía, como se considera a los africanos y africanas traídas en posición de esclavización de inmuebles que se podían comprar y vender, no tenían derechos a la propiedad, y mucho menos de la tierra, ¿no? Estaban los palenques, que eran sitios insurrectos, territorios disidentes, eran territorios insurreccionales, en su mayoría no reconocidos por la corona, no reconocidos porque eran unos insurrectos que se habían escapado del sistema colonial y que ahí no operaba las leyes de la monarquía española para el caso de Colombia, operan las leyes del cimarronaje, ¿no? Pero que efectivamente, traspasado el periodo colonial al periodo republicano, tampoco la república reconoció esa propiedad, ¿no? Aunque la gente negra siempre ha estado pidiendo el ejido como tierra comunal colectiva como un punto importante de reivindicación desde el siglo XIX, aparecen los trabajos de archivos. Nunca se dio una reforma agraria en Colombia que reconociera la titularidad de las tierras de la gente negra en este país. Solo se da a partir de incorporar en la nueva Constitución Política del 91 ese artículo transitorio 55 que dice: reconocemos que las comunidades negras han venido ocupando las tierras baldías del Pacífico, Solo ahí se hace la enunciación del reconocimiento. Y luego la ley 71 lo que hace es concretarse y decir, no, aquí son dueños de propiedad de esta tierra. Y se crea específicamente la noción de comunidad negra que establece la ley, ¿no? Y ahí es importante porque se establece una categoría específica fundamental, ¿no? Que va a ser una lucha integral importante a partir de este reconocimiento de comunidad negra, que va a ser la creación y constitución de consejos comunitarios, ¿no? Con una figura política, histórica, de reconocimiento legal que busca justamente reparar esos daños históricos causados por esas largas noches coloniales, ¿no? Y tenemos la noción de raizales, ¿no? La población raizal, ¿no? La población raizal se refiere a la población de descendencia africana, tradicionalmente asentada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una población de 78.413 personas, de acuerdo al censo 2005, toca actualizarla. La lengua propia es el creol. El pueblo raizal tiene una historia trascendental de cimarronaje. Protagonizaron alzamientos para alcanzar la libertad que data del año de 1638. En este contexto histórico se destaca el levantamiento del año de 1799 como parte de la historia de la lucha por la autodeterminación de los pueblos afrodescendientes. Entonces, tenemos una lucha de larga tradición del pueblo raizal, ¿no? Donde han dicho que necesitamos un estatuto raizal, que se reconozca el creol sanandresano como una lengua, ¿no? Hay todas unas disputas muy importantes de cómo las islas insulares son fundamentales en este ejército. Entonces, los hermanos raizal hacen parte de esta ascendencia africana que está en Colombia, ¿no? De esta realidad de que comparte una historia común en estos sentidos, ¿no? Luego tenemos la noción de lo afrocolombiano, ¿no? Que también decimos, no, yo soy afrocolombiano, es decir, hay diferentes formas de autorreconocernos, autonombrarnos en el marco de la autonomía y la autodeterminación, ¿no? Los afrocolombianos se reconocen sus raíces africanas y dentro del proceso de colonialidad y esclavización que marcó la historia y la presencia de los pueblos de descendencia africana en Colombia. Esta categoría política se institucionalizó a partir de la Constitución Política de 1991, con el fin de reivindicar la ancestralidad africana en el contexto de la nacionalidad colombiana, ¿no? Es una forma de decir, somos ancestralmente africanos, pero tenemos una nacionalidad colombiana. ¿Por qué? Porque nacimos en Colombia hace muchos siglos, pero al mismo tiempo reconocemos
la descendencia africana en Colombia, es decir, no desconocemos nuestras raíces que vienen del continente africano, pero tampoco vamos a desconocer que ya no nacemos en África, sino que nacemos en un lugar como Colombia. Entonces, lo afrocolombiano lo que implica es eso, reconocer África y reconocer Colombia, ¿no? Entonces, la afrocolombianidad es el conjunto de valores culturales colectivos, materiales, espirituales y políticos aportados por los ancestros africanos a la construcción de la nacionalidad colombiana. Funciona como un proceso de reparación a los aportes que han realizado esas comunidades al interior del país, ¿no? Como les decía, aquí parte de la herencia cultural del país es muy africana, pero la gente lo hace, pero no lo reconoce y le da un lugar de dignidad. Como les decía, el mondongo, ¿no? La gente se come el mondongo, qué rico el mondongo. El mondongo es un plato africano, ¿no? Y lo comemos sin reflexionarlo y sin darle un lugar, ¿no? Y si hoy en Colombia hay independencia de la corona española, se la demos al general Padilla, ¿no? Un militar afrocolombiano nacido en Camarones, Guajira, de padre yoruba, ¿no? Y que hace la batalla decisiva de Carabobo durante el periodo de independencia, y que esa batalla asegura el dominio de las tropas patrióticas frente a las tropas realistas de la monarquía española, y vence en alta mar, vence las tropas y impide que la retoma sea un lugar importante para que la monarquía española retome sus antiguas colonias, ¿no? Pero ese aporte afrocolombiano es disminuido. Terminó Simón Bolívar fusilando a Padilla, ¿no? Entonces, aquí hay unas relaciones históricas muy importantes que hemos aportado a la construcción de este país. La fuerza de trabajo en las minas, las haciendas, en las casas trabajando, ¿quiénes la pusieron durante 5 siglos? La población africana. Y esa fuerza de trabajo que no fue remunerada, nunca se le pagó a un africano o africana por su fuerza de trabajo, jamás se les pagó, nunca. Entonces hubo una acumulación de capital de unas élites y un despojo estructural de la población africana. No tenía ni siquiera el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, ni siquiera podía ejercer el mundo letrado porque estaba prohibido aprender a leer y a escribir. Era un oficio reservado para las élites criollas y españoles y mestizas. La población indígena y negra no podía acceder a la escuela, estaba prohibido, ¿no? Entonces, todas esas desigualdades estructurales, un poco lo que buscamos es decir, hay un aporte a este país, ¿no? Sin ese aporte de la fuerza de trabajo esclavizada africana, no se hubiera podido desarrollar el capitalismo inclusive. Las naciones europeas no serían potencias si no hubieran sometido a esclavización de los africanos y la servidumbre indígena, ¿no? Solo mediante ese mecanismo y procedimiento histórico es posible lo que hoy tenemos como sistema de desigualdades, ¿no? Y no es verdad que la gente más empobrecida sea la gente negra e indígena. Eso no es porque seamos perezosos, somos imposibles, seamos brutos, no es por eso, es porque hay unas consecuencias históricas de un modelo económico de desposesión por acumulación, y ese modelo es racializado, ¿no? En las 2 últimas encuestas de calidad de vida, reitero, lugares como la región del Pacífico y la región del Caribe tienen la pobreza multidimensional más alta del país. Y si ustedes ven ese mapa de pobreza actual con ese mapa de fuerza esclavizada, y coincide. ¿Y por qué coincide? Coincide porque son fenómenos estructurales que determinan las desigualdades presentes, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una acumulación histórica que son unos antecedentes fundamentales e importantes para este ejercicio, ¿no? Otro aporte fundamental en la historia lo hizo María Antonia Ruiz. Nadie aquí sabe quién es María Antonia Ruiz, pero pregunto, ¿quién es Manuelita? Y todos saben quién es Manuelita. Ella fue compañera de Simón Bolívar, la libertadora del Libertador, ¿cierto? Si preguntamos quién fue Francisco de Paula Santander, todos sabemos quién es Francisco de Paula Santander. Si preguntamos quién fue el general Piar, nadie sabe quién fue el general Piar.
Si pregunto por una heroína como María Antonia Ruiz, nadie sabe quién es María Antonia Ruiz. Si pregunto por la cacica Gaitana, algunos medio sabrán porque aquí ha estado mucho rodando el nombre de la cacica Gaitana. Si pregunto quién es Manuel Quintín Lame, lo conocerán porque además hubo un movimiento guerrillero que se llama Manuel Quintín Lame. Pero si pregunto quién fue Sinesio Mina, quién fue Mateo Mina, quién fue Barule, quién fue Agustina, quién fue Ana María Matamba, quién fue Catalina Luango, ¿no? Esos nombres ni siquiera los hemos escuchado. Y son nombres importantes para la historia colombiana. Pero ¿por qué los silenciamos? ¿Por qué los negamos? ¿No? Entonces el afrocolombiano lo que hace es evocar eso. María Antonia Ruiz fue la mujer que retrasó a las tropas realistas en la batalla de Cartago, para que Simón Bolívar pueda tener la ventaja de irse al sur y avanzar hasta el Ecuador y poderse encontrar con las tropas de mi general Sucre y avanzar hasta el Alto Perú y encontrarse con mi general San Martín, ¿no? Para entender en clave republicana lo que era la ruta libertadora de Bolívar, ¿no? María Antonia Ruiz quemó la guarnición militar donde estaban todas las armas y las tropas realistas, ¿no? Debilitándolos militar y en términos de armamento para poder sacar la ventaja y poderlos derrotar en la batalla de Cartago. Impresionante el papel de María Antonia Ruiz para la ruta libertadora, pero no tiene ni una estatua en el país. Está la estatua de Manuelita, de Francisco de Paula, de Bolívar, ¿no? De Urdaneta, de José María Córdoba, inclusive los hospitales, los aeropuertos, las calles se llaman así. Pero no hay ni una calle que se llame María Antonia Ruiz, que se llame la calle de Padilla, ¿no? Que se llame la calle del General Piar, ni un hospital, ni un aeropuerto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos intentando es decir, hemos construido país. Hemos estado en la vanguardia intelectual y política de la nación, pero la lógica del racismo estructural, los héroes no pueden ser unas personas negras, no, ¿cómo así? Las heroínas tampoco. Los héroes no pueden ser una persona indígena, ¿cómo se les ocurre? Eso no son referentes de nada. Pero tenemos la estatua del genocida de Cristóbal Colón, la estatua del genocida de Américo Vespucio, la estatua del genocida de Belalcázar. Qué bien que los pueblos indígenas hayan tumbado la estatua de Belalcázar en Popayán, ¿no? Y eso fue una herejía para esta élite, que cómo se le ocurrían a esos salvajes indígenas y bárbaros tumbar al héroe nacional de Belalcázar porque fundó Popayán y Cali, ¿no? ¿Y cuántos muertos indígenas se llevó Belalcázar por delante? ¿Cuánta gente africana esclavizó? No, pero el relato es que él es el héroe del poder y que tenemos que tenerlo en toda la dignidad absoluta de este país, ¿no? Entonces, ahí se constituye un hecho profundamente de racismo como se ha narrado en la historia nacional. Entonces, lo afrocolombiano lo que intenta es decir, aquí hemos estado, esto hemos hecho y estamos construyendo la nacionalidad colombiana, ¿sí? Otra cosa es que el racismo no les permita ver en nosotros sujetos capaces de crear historia, ¿sí? Porque nos han visto como salvajes, bárbaros, mercancías, pero no hemos hecho historia. Hemos hecho unas contribuciones importantes y por eso decimos, nos tienen que reconocer nuestros derechos. No es un capricho, ¿no? Es consecuencia de un proceso histórico de organización, de movilización y de lucha colectiva por el derecho a ser y estar aquí, de la dignidad humana, ¿sí? Una dignidad que ha sido negada, ¿sí? Que ha sido negada por las mismas estructuras del Estado. Estamos intentando decir, aquí estamos. Y aún así nos siguen violentando los derechos que hemos adquirido y que hemos ganado, insisto, con la movilización, con la organización y con la lucha, ¿no? Y viene la relación de lo palenquero, ¿no? Lo palenquero es una adscripción identitaria, ¿no? Y es reconocer, como yo les dije anteriormente, todo lo que fue el cimarronaje, ¿no? El cimarronaje es fundamentalmente importante, porque el cimarronaje es el primer antecedente libertario de Colombia. El primer antecedente libertario de Colombia no fue el estallido del florero de Llorente, que es una gran mentira donde inició la independencia,
¿sí? La independencia nació en Cartagena, en el barrio Getsemaní, con los lanceros como Pedro Romero, ¿no? Un negro que ha nacido en Matanzas, Cuba, y se crió en las calles de Getsemaní, en Cartagena. A él le debemos el estallido político revolucionario de la independencia de Colombia, Pedro Romero. Pero no, tenía que iniciar en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en la casa del señor Llorente, ¿no? En esa perspectiva, el movimiento palenquero es considerado como las primeras insurgencias que se dan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un movimiento que confronta estructuralmente a los españoles, ¿no? Porque está ahí reconocido como el cimarronaje, el cimarrón. Hay una canción del grupo Nietzsche que se llama El Cimarrón, escúchenla. Ahí narra un poquito la historia de lo que fue el cimarrón, ¿no? Para que le gusta la salsa, le gusta Nietzsche, pues Nietzsche compuso una canción, el maestro Jairo Varela, sobre la historia del cimarrón, ¿no? Y está la canción del Yo al Rollo, que la bailamos tanto, ¿no? Que también enuncia estos momentos de importancia. Entonces, aquí el palenquero es una adscripción identitaria también conocida como el cimarrón, de los primeros asentamientos africanos establecidos como parte del proyecto de liberación y autodeterminación frente a los procesos de violencia del sistema esclavista colonial. Cuando hablamos de historia agraria afrocolombiana, el primer asentamiento, ¿no?, en clave territorial son los palenques, ¿no? Se ha hecho un trabajo histórico y se va a hacer un trabajo arqueológico para poderlos mapear. Varios palenques, el palenque de Uré, con lengua, ¿no? Ya no hay ningún hablante del palenquero de Uré, todos se murieron, ¿no? Está el palenque de San Basilio, que todavía está aquí, que acaba de ser declarado municipio, título colectivo de Mancamaná, Consejo Comunitario. Está el palenque de Tadó, en el San Juan, ¿no? Está el palenque del Castigo, que quedaba en Timbiquí, Cauca, del cual yo soy descendiente. Está el palenque del Castigo, que quedaba en todo lo que es el Tambo, Cauca. Es decir, los palenques fueron unos asentamientos fundamentalmente importantes, ¿no? Que justamente nunca fueron reconocidos por el periodo republicano como territorios. Solo hasta ahora, insisto, por la ley 70 del 93, se ha intentado efectivamente, pues, reconocer esos ejercicios, ¿no? Pero eso no ha sido reconocido. La palabra palenque hace referencia a las empalizadas y espacios creados por los esclavizados africanos y sus descendientes fugitivos, libertos, libres. Durante la dominación colonial, palenque significa huir de los esclavizadores. Los antiguos amos, para conquistar la libertad, huir de sus antiguos amos para conquistar la libertad absoluta. San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, fue fundado en el siglo XVI por un grupo de cimarrones que, bajo el mando de Domingo Bencos Biojó, huyeron para recuperar su libertad y autodevolverse el derecho a ser seres humanos. Los palenques se caracterizan por contar con una lengua propia, producto de la armonización de las lenguas africanas como el yoruba con el español. La estructura y organización social de los palenqueros se basa en las redes familiares y en los grupos de edad llamados ma-cuagro, ri-palenque, ¿no? La calidad de miembros del cuadro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los otros miembros del cuadro, pero también significa solidaridad interna. Todos los miembros del cuadro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares. Es decir, esta estructura, que es muy de los pueblos africanos, está muy presente en Colombia, ¿no? Ahí se habla el palenquero, ¿no? Una lengua muy importante, hace parte de las lenguas vivas que tienen todas esas raíces lingüísticas africanas importantes y fundamentales, ¿no? Entonces el palenque es fundamental. Y ahí es importante, pues, reconocer que los palenqueros, aunque existieron muchos palenques, actualmente son la gente que habita San Basilio de Palenque. Bueno, no sé si hasta ahora hay preguntas o algo para que pasemos a 10 minutos, a 10 minutos de receso y podamos como culminar y terminar este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia para que podamos como cerrar aquí y luego venir ya con la escritura étnico-territorial del pueblo negro y podamos, pues, finalizar estas primeras 2 jornadas de clase. ¿Alguien tiene preguntas? Buenas, listo. Entonces, al igual que los pueblos indígenas que tienen sus estructuras organizativas propias, ¿no? También el pueblo afrocolombiano también tiene sus estructuras
propias organizativas, ¿no? Y específicamente en el caso de la población afrocolombiana hablamos de las estructuras étnico-territoriales del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, ¿no? La primera, como hemos visto y que lo he reiterado, es el Consejo Comunitario, ¿no? Es una figura jurídica que pues está reglada y dispuesta a partir del artículo 3 del decreto 1745 de 1995, ¿no? Que es un decreto por el cual reglamenta el artículo 5 de ley 70 del 93, ¿no? Y básicamente el Consejo Comunitario es una comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, ¿cierto? Que se organizan en Consejo Comunitario, se constituyen en Consejo Comunitario con una personería jurídica, ¿no? Como persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna de la propiedad colectiva de las tierras de dicha comunidad, ¿no? Las cuales tienen un carácter igual que los resguardos, los cabildos, ¿no? De inalienables, imprescindibles e inembargables. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad conformará un consejo comunitario como forma de administración interna. Entonces, una figura muy importante son los consejos comunitarios, insisto. No solamente están en el Pacífico, están en el Caribe, en los valles interandinos, ¿no? Aquí en Bogotá están intentando hacia las afueras crear un consejo comunitario, es decir, es una figura jurídica nacional, ¿no? En el Putumayo hay consejos comunitarios, en el Guaviare, ¿no? En todas las regiones del país hay presencia de esta figura jurídica, algunos con títulos, otros en trámite y otros en procesos de solicitud. Inclusive, ustedes saben que por el decreto 4630, el decreto de ley 4635, hay procesos inclusive de restitución de derechos territoriales, ¿no? Como el caso del Consejo Comunitario Renacer Negro, del cual hago parte, fue la primera sentencia en el país emblemática, ¿no? Por 4635, donde efectivamente, a pesar de poseer los títulos colectivos en clave de cabildo, resguardos, consejos comunitarios, pues por las dinámicas del conflicto armado, la proliferación de monocultivos de coca, minería ilegal, pues hemos perdido el control territorial de las tierras. Una cosa es tener el título colectivo y otra cosa es tener la administración del territorio, ¿no? Que muchas veces recae sobre los actores armados que hacen presencia en estos territorios, ¿no? Entonces aquí un poco lo que se busca es que estas figuras jurídicas territoriales tengan como una segunda oportunidad, ¿no? A través de estas sentencias que son emanadas por parte de los jueces de restitución de tierra, ¿no? Que garantiza que podamos realmente tener el goce efectivo del derecho a la propiedad colectiva que ha sido pues usurpado por terceros, poseedores de mala fe que han imposibilitado el ejercicio de este derecho, ¿no? Hay otra figura que existe, son los territorios ancestrales de comunidad negra, ¿no? Que son territorios rurales, ribereños y costeros, insulares, ¿no? Que han sido ocupados de generación en generación y que comparten prácticas ancestrales de producción y que no han sido adjudicados como propiedad colectiva, ¿no? Y eso es muy fundamental porque muchas veces hay territorios que no tienen título, ni están en trámite, ni tampoco les interesa constituirse como consejos comunitarios, pero que son territorios ancestrales de comunidad negra, es decir, son comunidades que han estado ahí por muchas generaciones y que ese derecho territorial también les asiste. Entonces es importante entender que hay muchas figuras jurídicas por fuera de la noción de consejos comunitarios. Están los territorios colectivos, que son territorios adjudicados en propiedad colectiva de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Incluye aquellos territorios colectivos en trámite de titulación colectiva, de aquellos en donde existe una ocupación ancestral o tradicional de estas comunidades, ¿no? Cuando hablamos de noción de territorios colectivos, tiene dos posibilidades. Uno, que esté específicamente adjudicados, otros que estén en trámite, inclusive aquellos
que simplemente son de ocupación ancestral, ¿no? Toda esa figura jurídica le hemos denominado territorios colectivos, porque hay una comunidad negra que comparte unas prácticas, un orden simbólico, unas prácticas centrales de producción que comparten específicamente una historia común, ¿no? Y esos territorios efectivamente colectivos hacen parte también de la noción de esa estructura territorial. Y existen los territorios ancestrales urbanos y asentamientos urbanos de comunidad negra. Aquí es fundamental porque hay como una idea también muy fuerte que plantea que la comunidad negra solo es rural, campesina, rural, que está en la ribera de los ríos, ¿no? O que está en la parte costera o insular, y no, la comunidad negra también ha estado desde el asentamiento colonial, como les dije, en las ciudades. De hecho, en muchos registros, en muchos registros históricos encontramos los oficios, ¿no? En un trabajo que hizo el profesor Alfonso Múnera, un historiador, profesor en la Universidad de Cartagena, que se llama El fracaso de la nación. En ese texto, por ejemplo, él empieza a decir cuántos oficios estaban reservados para los africanos, ¿no? Los oficios en relación a la clase artesana, ¿no? Hacer los zapatos, los barcos, la jardinería, ¿no? Todo, los enseres de la casa, o sea, todos esos oficios estaban reservados a la población esclavizada. Entonces, la clase artesana durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y principios del XX era población africana. Entonces, es evidente que si esos oficios estaban reservados para la población africana, pues también estábamos en las ciudades coloniales. Estábamos en Santa Fe de Bogotá, Santa Fe de Antioquia, en Popayán, en Cali, en Cartagena, en Santa Marta, ¿no? En esos asentamientos populares como el Valle de Upar, o llamado Valle de Upar, ¿no? Estábamos en esos lugares efectivamente porque estábamos ejerciendo estos oficios, ¿no? Entonces, ¿hay territorios ancestrales urbanos? Claro que los hay, ¿sí? Hay asentamientos también urbanos de comunidad, claros que los hay, ¿no? Y no solamente obedecen al ejercicio del conflicto armado por vía de el hecho victimizante del desplazamiento forzado o el despojo de tierras, ¿no? Obedecen a asentamientos históricos, ¿no? Entonces son asentamientos históricos en espacios urbanos ocupados ancestralmente o poblados por la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, víctimas desproporcionadas del conflicto armado, ¿no? Otras estructuras que también son muy importantes en este ejercicio son las organizaciones étnicas urbanas, ¿no? Porque también está la idea de que la gente negra solo se organiza en el mundo campesino, y no. También hay espacios urbanos que constituyen distintas formas autónomas de organizaciones barriales, comunales, sectoriales, de jóvenes, mujeres, estudiantes, población urbana, etcétera, en torno a los cuales se articulan esfuerzos colectivos en función de la reivindicación, defensa y acceso al goce efectivo de derechos étnicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, ¿no? Que es una dimensión muy importante, ¿no? Los espacios étnicos urbanos. De hecho, ya hay cabildos urbanos, no hay cabildos urbanos aquí en Bogotá, hay varios cabildos urbanos, hay cabildos también universitarios, ¿no? Entonces ya esto va generando también unas articulaciones y unos procesos más urbanos, no solamente en el campo de lo rural y lo campesino. Están las organizaciones étnico-territoriales que son fundamentales, que son organizaciones de base, comunidades negras de segundo y tercer nivel, que articulan varios consejos comunitarios y organizaciones comunitarias para la defensa colectiva de los derechos étnicos territoriales. Por ejemplo, el FIS, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, es una organización étnico-territorial, ¿no? El Palenque, el Congal, es una organización étnico-territorial, ¿no? Recompás en el Pacífico Nariñense, es una articulación de segundo nivel, ¿no? Y es importante porque esas son las que articulan consejos comunitarios y organizaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros espacios como ACON, en el norte del Cauca, es una organización étnico-territorial. ¿Por qué? Porque articula consejos comunitarios y organizaciones.
y están las autoridades propias. En el Pueblo Negro, Afro-Comercial y Palenquero, que son las autoridades propias, son las juntas de gobierno, los consejos comunitarios y sus instancias organizativas y las organizaciones étnico-territoriales, ¿no? Entonces, con esos elementos tenemos una parte conceptual muy importante para que podamos como entender y comprender más o menos cómo funcionan estos ejercicios territoriales, ¿no? En la parte sobre todo conceptual, ¿no? Una parte conceptual que básicamente nos está dando como los elementos centrales para poder avanzar en un ejercicio de comprensión mucho más estructural, mucho más pausado de lo que significa abordar esas realidades territoriales, ¿no? No sé si alguien tenga hasta aquí una pregunta, una inquietud o alguna sugerencia al respecto. Puedo escuchar. ¿Nadie tiene un comentario? Yo quisiera hacer un comentario. Ya, ok. Y es que, bueno, no hay una inquietud ni es algo específico en relación al tema, sino la claridad en los conceptos y digamos que estoy como muy emocionada y me gusta mucho la manera en que está dictando la charla esta tarde. Entonces, digamos que inquietudes a uno se le generan muchas y curiosidades y además se abren como otras puertas como para querer investigar. También, a pesar de que es mucha información, siento que es absolutamente enriquecedor lo que estamos escuchando esta tarde. Yo no puedo comentar nada específicamente sobre lo que se está hablando, más allá de que se me está generando demasiada expectativa y curiosidad de aprender muchísimo más sobre tantos temas y tantas cosas que se nos han estado enseñando entre ayer y hoy. Muchas gracias. Listo, ok. Sí, bueno, un poco en la línea era justamente esa, ¿no? Generar ese tipo de reflexiones, sobre todo para que pudiese como moverse un poquito ahí en términos filosóficos y éticos el ejercicio de la función y entender la complejidad, esto cómo funciona, de dónde viene, en qué momento estamos, ¿no? Porque luego ya vamos a ver las dos sesiones que ya es la gestión, esto cómo funciona concretamente en la relación pueblos étnicos y Estado y sus instituciones y dónde están los cuellos de botella y cómo puede la gestión territorial, en este caso específicamente la unidad de la URT, cumplir un rol en estos ejercicios, ¿no? No sé si alguien más quisiera como intervenir. Nadie le suscita absolutamente nada más. Lo que hemos conversado entre ayer y hoy, algún tipo de reflexión, no sé, o es que están haciendo otras cosas, no sé, porque bueno, también estamos en la virtualidad y uno pues no puede como interactuar de forma más directa, pero más sin embargo no sé qué tipo de sensaciones, emociones, sentimientos les ocurrió alrededor de lo que estuvimos conversando la tarde de ayer y la tarde de hoy, no sé, algún tipo de intuición, no sé. Profe, sí, pues yo tengo una inquietud y pues no sé si sea coherente frente a lo último que expusiste. No sé si la puedo enunciar. Ok. ¿Cómo que no escuché lo último al final? Sí, profe, es que pues quiero hacer como una observación en la línea de tiempo de la Ujú. exposición
del contexto de lo que significa la comunidad negra y pues cómo evoluciona pues aquí en Colombia. Ujú, Pues tú terminas, antes de mostrar la estructura, con los palenqueros. Y pues ujú, leyendo pues el contenido, pues dice que los palenqueros fueron los primeros asentamientos africanos en Colombia, ¿sí? ujú. Y pues digamos que, o sea, yo lo interpreto así, como en esa línea de tiempo de explicación del contexto. ¿Por qué no, por qué no o sea, el inicio para mí era primero la comunidad negra, palenqueros y ahí sí, como en la línea de tiempo, el tema afrodescendientes y afrocolombianos? ¿Sí me hago entender? O sea, Ujú. yo sé que posiblemente uno dice, no, pero pues es que el orden de los elementos no alteraría el resultado porque pues estamos dando a conocer cómo es que surgen eh, pues, las comunidades negras en nuestro país. Pero pues es como la inquietud que me queda en esa línea de tiempo. Es eso. Ok, sí, pues lo que pasa es que el movimiento palenquero es continuo, ¿no? Los primeros africanos que llegaron acá no fueron palenqueros, o sea, fueron africanos de toda esta región que miramos. Un poco voy a proyectar el mapa. Eh, segundito. Sí, los primeros africanos que llegaron, pues efectivamente eran de toda esta parte de la línea roja hacia el Océano Atlántico, que llegaron aquí a Colombia, ¿no? Vimos la gente de los ríos de Guinea, Senegal, Sierra Leona, la gente mandinga, Balanta, Biafara, los Congos, Angola, Sarará, Popós, Minas, Carabalí, ¿no? Que son como estos primeros pueblos que llegaron. Ahora, cuando hablamos de lo palenquero, estamos hablando de un proceso de cimarronaje histórico, ¿no? Y es como las poblaciones africanas que llegaron acá crearon unos poblados llamados palenques y que esos poblados justamente estaban constituidos por africanos que se escapaban de las haciendas, las minas, de las casas y buscaban los palenques. De hecho, en los trenzados de las mujeres negras, de las niñas, los niños, estaban las rutas de cómo llegar a los palenques, ¿no? En las trenzas, ¿no? En los caminos que se hacían, saber dónde quedaba el palenque. Todo eso estaba marcado por una simbología muy compleja, ¿no? Porque los palenques eran un lugar donde se podía ejercer la libertad. Entonces los palenqueros, aunque les digamos así a la gente que vive en San Basilio de Palenque, es una categoría histórica, ¿no? De reconocimiento de cómo esos primeros territorios, ahí sí son los primeros territorios, son importantes porque generan una perspectiva de cómo ante la imposibilidad de ser propietarios en el régimen colonial, la gente africana buscó los métodos mediante el cimarronaje, la emancipación propia, un lugar donde habitar, que son los palenques, que es una figura territorial del periodo colonial, pero que no tenía ningún reconocimiento jurídico, era una figura más insurgente, discontinua, insurrecta, ¿no? Que hay como algunos comentarios. Personalmente es un tema que desconecta completamente, pero es muy bueno pues saber algo que no conocemos y que es muy importante para respetar a los grupos indígenas y es un poco de emoción encontradas porque sabemos que son nuestros ancestros que tienen todo el derecho del territorio, pero también existen muchos integrantes que pertenecen a comunidades indígenas que aprovechan esa condición y pues abusan de los privilegios que se les da, por así decirlo. Yo no creo que los indígenas tengan privilegios, lo que tienen son derechos que nunca pudieron tener en otros periodos, como en el periodo colonial, ¿no? Son derechos postergados que un poco lo que intenta el Estado multicultural es reparar y resarcirlos, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, entonces con esos elementos damos por terminada la sesión del día de hoy y espero que nos podamos encontrar para abordar más reflexiones en torno sobre toda la gestión territorial, eso cómo funciona, cuáles son los derechos que operan ahí, cuáles son los espacios de participación y cómo se dan esos ejercicios de administración territorial.
Listo, les agradezco. Ajá. Profe Rudy, perdón, yo tengo aquí una inquietud. Sí, cuando se habla de consejos comunitarios, territorios ancestrales y comunidades negras, y con respecto a lo de organizaciones étnicos territoriales, o sea, ahí habla de que son organizaciones de base, de las organizaciones étnico-territoriales de base de comunidades negras de segundo y tercer nivel. Bueno, no entendí bien lo que es segundo y tercer nivel, que articulan varios consejos comunitarios, organizaciones comunitarias para la defensa colectiva de derechos étnicos territoriales. Ahora, hay uno, para poder ser un consejo comunitario, pues se hacen esas organizaciones, lo que entiendo. Y esas organizaciones, pues esos consejos comunitarios van a aspirar a un territorio, porque pueden haber consejos sin territorio o consejos con territorio. Bueno, estos consejos sin territorio, pues ya estarían como aspirando a unos territorios ancestrales, pero si esos territorios ancestrales son propiedad privada, o son otro tipo de propiedad que lo estén ocupando otras personas. Sí, no sé, o sea, obviamente pues hubo una ocupación en algunas generaciones, pero también hubo ocupación de otras personas en esos territorios ancestrales. O sea, puede haber también un conflicto ahí entre ellos. Sí, eso pasa mucho porque este caso que tú pones es muy importante, ¿no? Que yo quería que avanzáramos hoy sobre el caso de Barú, pero lo podemos hacer en la otra sesión a fin de mes. Y es, bueno, estas figuras son muy complejas porque la noción de tierras adjudicable no solamente es de baldíos, también pueden ser predios privados que el Estado puede comprar y adjudicarlos colectivamente, ¿no? Pero las pretensiones pueden encontrarse. Puede que la comunidad negra, y pasa mucho en el norte del Cauca, tenga solicitud de un título colectivo sobre ciertas hectáreas y pueda que un cabildo, un resguardo indígena tenga la misma pretensión y se genera un conflicto étnico, ¿no? Y para agudizar, pueda que la población campesina, mediante las áreas de reservas campesinas o territorios agroalimentarios, también tenga la misma pretensión, ¿no? Y ahí se genera un conflicto ya interétnico, ¿no? Sobre la misma solicitud de titulación colectiva, ¿no? Entonces ahí es súper fundamental las acciones, en este caso la autoridad agraria que es la ANT, de poder garantizar, y también el Ministerio del Interior, garantizar de que esas pretensiones no se solapen, ¿no? Y que las pretensiones no se solapen porque si se solapan y a todos tres les hacemos trámite, pues se van, o sea, va a haber conflicto, ¿no? ¿Y quién se queda ahí? Pues la ley del más fuerte, el que tenga mejores condiciones, bueno, eso se genera unas peleas trascendentales que inclusive han llevado a cobrar vida de líderes, ¿no? De ambos lados, ¿no? Entonces ahí es súper clave ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de componedores de buena fe, bueno, hay como ciertas figuras ahí que pueden como ayudar en esa lógica, ¿no? Ahora, efectivamente, cuando hablamos de segundo nivel, son organizaciones que son, no solamente hay un consejo comunitario, pueden haber 2, 3 consejos comunitarios, 2 organizaciones, es decir, es un conjunto de procesos entre consejos comunitarios, organizaciones conforman espacios de segundo y tercer nivel, es decir, que puedan articular regionalmente. Por eso les ponía el ejemplo del FIS, de Foro Interétnico Solidaridad Chocó, porque articula a todos los consejos comunitarios del Chocó, ¿cierto? También a los resguardos indígenas y cabildos indígenas, ¿cierto? Y también algunas organizaciones urbanas. Entonces, una organización de tercer nivel, ¿por qué? Porque articula todo el espacio colectivo de consejos, resguardos, cabildos y organizaciones, interlocuta a ese nivel con el Estado. Entonces, digamos, a esos espacios de tercer nivel. Ustedes cuando van al Chocó a hacer ejercicio, los que han ido, saben que hablan con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, algunos temas humanitarios, ¿no? Y son las personas que tienen ese rol de interlocución por las diferentes zonas del Chocó. Ahora, eso no va en detrimento de que los indígenas puedan hablar por sí solos, ni en detrimento que los consejos puedan hablar por sí solos, solo que se articula algunas acciones o unos consensos para garantizar la fuerza en la negociación, ¿no? Entonces, como el CRI en el Cauca o la CIN, ¿no? Son espacios territoriales que se organizan como Pueblo Nasa, como otros pueblos indígenas, justamente para generar mayor capacidad de negociación
y de movilización de derechos. Listo, entonces, bueno, con eso, entonces quedamos así.